Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 9, episodio 8, Sat-Nav. La tecnología ha producido dispositivos increíbles que nos permiten, por ejemplo, comunicarnos en tiempo real en cualquier lugar del mundo. También hay otros dispositivos que nos permiten navegar sin perdernos por los caminos de una ciudad que no conocemos. También los hay para navegar entre realidades que no conocemos. Alberto realmente no tenía para nada claro dónde estaba la villa del Lago Verde. Solo sabía que tenía que viajar por la carretera austral en dirección a Coyhaique, pasar por el ventisquero de Queulat y en alguna parte del camino, quién sabe dónde, tenía que doblar en dirección hacia Argentina, siguiendo uno de aquellos caminos secundarios de ripio que cruzaban aquellos territorios indómitos del sur de Chile. Había salido de Puerto Montt en un transbordador de la naviera Austral y luego de una travesía agitada por el Golfo de Reloncaví, que había durado casi toda la noche, desembarcado en Chaitén sin saber a ciencia cierta cuál era la ruta a seguir. La circunstancia era irónica y casi trágica, porque su padre, de nombre también Alberto, así como toda su familia paterna, era oriunda de la Patagonia, pero él había crecido y vivido toda su vida en Santiago, entre tráfico, malls y smog. Chaitén, la familia y el resto del sur de Chile eran para él todo un misterio. Mientras llovía incesantemente, Alberto encendió el equipo de Sat-Nav del que disponía la camioneta que había arrendado en Puerto Montt. El dispositivo, luego de mostrar una pantalla con información general y recordar a Alberto de no conducir al mismo tiempo de ajustar la destinación, comenzó a dar instrucciones con aquella típica voz masculina como de locutor de radio y con un marcado acento español. Comenzando la ruta Lago Verde, Chile, calculando. Tome la avenida Ignacio Carrera Pinto hacia la ruta 7, dirección Libertad, y continúe por 25 kilómetros. Alberto personalmente odiaba la voz perfectamente modulada del dispositivo, que en el fondo le recordaba que era simplemente un niño jugando al aventurero, pero realmente la zona no le era familiar. Pensó para sus adentros: ¿qué diablos? Lo apagaré cuando salga de Chaitén, solo lo necesito para encontrar la carretera. Mientras lo estaba pensando, parió su teléfono iPhone con el equipo de sonido de la camioneta y comenzó con la abultada lista de canciones que provenía previamente descargada precisamente para el viaje. Serían unas 4 horas, dependiendo de las condiciones, y como apenas podía ver bajo la lluvia, 4 horas con todo el optimismo del mundo en todo caso. Así que comenzó a conducir lentamente, siguiendo cuidadosamente la dirección hacia Libertad que el Sat-Nav le había indicado. Al poco rato se hallaba totalmente ensimismado, pensando en su olvidada familia del sur y de todo lo que había pasado durante aquellas últimas semanas, que de alguna forma misteriosa lo habían llevado a Chaitén y la carretera austral, como si fuera Indiana Jones, dejando la civilización para recuperar un ídolo de oro en un templo perdido. Aunque su padre provenía de aquella zona, había emigrado a Santiago muchos años antes de que Alberto hubiera nacido. Sin mayores aspavientos o sin explicaciones, había abandonado el sur dejando atrás a toda su familia.
Había conocido a su madre en Santiago y poco después de que él hubiera nacido, había ya cortado relaciones abruptamente con todos ellos. Por eso, Alberto se había sorprendido cuando recibió la llamada de aquel abogado en un día como cualquiera. Y no tenía idea de que tenía que ver con este tío que había muerto de repente, dejándole una estancia perdida en el sur de Chile, en la frontera con Argentina, que debía ser reclamada cuanto antes. Nunca había sabido hasta ese día que su padre tenía hermanos y lo que eso realmente significaba, ya que él era hijo único, y nunca había sabido hasta ese día de Lago Verde. Tuvo que buscarlo bastante rato en internet y así encontrar aquellas tierras que estaban a orillas de un tal río Figueroa, de las que ahora era dueño. Obviamente, lo primero que se le vino a la cabeza fue el vender inmediatamente mediante un corredor de propiedades y olvidarse completamente del asunto. Pero la curiosidad de saber del hermano de su padre y retomar el contacto con aquella familia perdida pudo más que el fastidio y la complicación. Su padre no solo había cortado las relaciones con este hermano abruptamente, sino que tampoco le había contado a él absolutamente nada de ellos, o el porqué del quiebre, y sentía curiosidad. Y ahora era demasiado tarde como para preguntarle directamente y confrontarlo, porque su padre llevaba más de 5 años fallecido. Tampoco la madre de Alberto conocía de aquellos secretos familiares, así que el viaje de vuelta a sus orígenes era inevitable. Y allí estaba, saliendo de Chaitén a la Patagonia chilena, un pije santiaguino que nunca había estado más al sur de Rancagua, conduciendo también por primera vez en su vida una camioneta todoterreno mientras no paraba de llover, sintiéndose todo un Patagón o quizás todo un Indiana Jones. Gire a la derecha y continúe por la ruta 7 por 106 kilómetros. La voz del Sat-Nav lo trajo de vuelta de aquella ensoñación, dándole un contexto racional a su romanticismo, mostrándole la realidad de aquel viaje, el de un turista santiaguino en un vehículo con tecnología de última generación, de vacaciones por aquellos paisajes a los que en realidad no pertenecía. Y sí, impecablemente frente a él, como el Sat-Nav tuviera toda la visión del mundo y ojos propios, estaba la bifurcación prevista. Así que, obediente y avergonzado, dobló a la derecha. De tanto pensar en todo lo que había pasado en los últimos días, se había olvidado completamente de apagar el dispositivo como había decidido al salir de Chaitén. Pero el olvido le había borrado el perderse como el afuerino que en realidad era, ya que sin los ojos de aquella voz modulada, habría pasado el viraje y habría terminado dando una vuelta inútil alrededor del Parque Pumalín. Ahora la carretera austral estaba frente a él, recta, rotunda, solitaria, perdiéndose entre la bruma y la lluvia inclemente. Consultó la hora en su reloj Apple de última generación. Casi le había tomado 45 minutos llegar al cruce. Claramente el viaje sería mucho más de las 4 horas que le había sugerido originalmente Google, confirmadas en Chaitén por el Sat-Nav, pero al menos la lista de canciones de su iPhone era lo suficientemente larga como para durar un largo viaje, ida y también otro de vuelta. Así que subió el volumen de la música y siguió conduciendo hacia el sur. Volvió a pensar en apagar el Sat-Nav,
pero finalmente decidió dejarlo encendido para evitar pasarse el próximo cruce, ya que 2 pares de ojos son mejores que uno. Y la verdad es que por ahora no tenía importancia práctica de que estuviera apagado o encendido, ya que se mantendría en silencio por varias horas, durante los próximos 100 kilómetros del viaje. Finalmente, podría sentirse como el aventurero que en realidad no era, olvidándose por algunas horas de que no era Indiana Jones en busca del templo perdido y que la mayor parte de su vida trabajaba de cajero en un banco en Plaza Italia. Los siguientes tramos pasaron intrascendentes pero rotundos hasta llegar a Puerto Cárdenas y al puente que cruza el poderoso río Yelcho. Al otro lado, Alberto se encontró con la sorpresa del ripio, que lo hizo estresarse, y volvió a recordar que en su vida normal solo manejaba un Fiat 600 en las calles pavimentadas de la capital y que nunca antes, hasta ese momento, había conducido en aquellos caminos sin pavimentar que son comunes en el sur de Chile. Pero ese era parte del punto de la todoterreno y la aventura en la que se había metido, o no. Seguro sus familiares y antepasados habrían sido gauchos fieros, pasando por estos caminos a caballo, sin ninguna música o sat-nav, sin importarles un carajo lo precario del camino, desafiando los elementos para solo detenerse para revisar las cinchas de los caballos o tomarse unos mates. Podía casi verlos cruzando con el ganado por pequeñas pampas, grandes, difusas, pequeñas, anegadas, entre mallines y quilas, como si de alguna forma él se encontrara allí con ellos, aunque sin ser en realidad parte de ellos. También sentía como si conociera o desde siempre aquel paisaje, aunque nunca antes había estado allí. Continuó el viaje, ahora definitivamente mucho más lento, un santiaguino preocupado de los coletazos que de cuando en cuando le pegaba a la camioneta. Sabía la teoría. El secreto estaba en no frenar y controlar la camioneta con los cambios. Si se le iba la cola, de pronto hacia un lado, doblar con el manubrio para ese mismo lado. Súper simple. Pero eso era en teoría. Otra cosa es con guitarra o con lluvia. Pasaron varias horas de viaje y casi sin darse cuenta, de pronto se recordó en otro tiempo y lugar usando una boina negra y polainas de oveja, siguiendo la senda que cruzaba la cordillera entre Lago Verde y La Tapera. Recordaba de que llevaba ovejas con sus hermanos para venderlas en Argentina, así que tuvo que agitar la cabeza cuando escuchó el sat-nav nuevamente dándole instrucciones y el ancla a lo concreto y lo real, ya que él era de Santiago y además hijo único. Miró hacia adelante todavía sin registrar lo que había dicho el dispositivo y vio el letrero verde que anunciaba la dirección a Las Juntas y el cruce al Valle Mirta a 500 metros. Y como si estuviera irritado, pero al mismo tiempo con la misma voz calma y modulada, el sat-nav volvió a repetir insistente: en los próximos 500 metros, gire a la izquierda y continúe por la ruta X11. Alberto, a pesar de cómo le molestaba que el dispositivo le recordaba que el santiaguino dentro de él no pertenecía a ese mundo, no pudo evitar volver a maravillarse de la tecnología y de cómo el sat-nav sabía precisamente dónde se encontraba, como si hubiera leído casualmente el letrero antes de que él lo viera. También se había sentido algo inquieto porque realmente imaginaba escuchar algún grado de sarcasmo solapado bajo aquella voz calma y modulada.
como un tono irritado y de censura de aquel que tenía la razón y exige que le hagan caso. Tal vez su imaginación le estaba jugando varias malas pasadas en este viaje. Efectivamente, pasados los 500 metros, estaba la ruta a la izquierda que se separaba de la carretera, tal y como había prometido el letrero y el sat-nav. Nuevamente obediente, frenó muy lentamente ya que no tenía confianza para doblar sin parar y evitar el coletazo. Miró hacia el este, pero en vez de la cordillera de aquella geografía del centro de Chile que le era tan familiar, solo veía aquí en el sur un bosque de alerces y mañíos milenarios. Nuevamente algo dentro de él le hizo sentir casi como si recordara desde siempre aquel paisaje sin cordillera, aunque una parte de él no pertenecía a ese lugar. Sacudió la cabeza nuevamente, cansado de tanta tontería que estaba imaginando sin parar. Puso primera y continuó internándose por aquella ruta cada vez más insignificante y también de ripio, que lo llevaba por aquellas tierras indómitas y salvajes, donde lo único que quedaba que le recordaba civilización y su otra vida en Santiago era precisamente aquel camino de ripio por el que estaba conduciendo lentamente. Estaba oscureciendo, pero al menos había parado de llover, por lo que los focos con las luces altas le mostraban claramente la línea recta de ripio interminable que se perdía en el horizonte. Alberto, luego de todas aquellas ensoñaciones, estaba inquieto, pero le era difícil precisar exactamente qué era lo que producía aquella inquietud. En el horizonte solo se veían nubes, las bandurrias volando en aquel atardecer de escampo y aquel camino en línea recta en el que a lo lejos se recortaban aquellos gauchos con sus ovejas. Alberto frunció el ceño para tratar de ver mejor en la penumbra del atardecer, pero le era imposible dada la oscuridad y la distancia. Inconscientemente bajó aún más la velocidad mientras los gauchos se recordaban más nítidos en la luz crepuscular. Y de pronto era nuevamente uno de ellos, cebando mate con una tetera hecha de un tarro con un asa de alambre, sin Apple Watch o iPhone, el ángulo del sol recordándole la hora. Junto a él estaban sus dos hermanos sentados en cueros de ternera, las plantas forradas en gruesas polainas de ovejas, jugando una partida de truco con el naipe español. Le pasó el mate a su hermano mayor, que sin agradecerle comenzó a beber de la bombilla. Alberto miró a los gauchos detenidamente y pudo reconocer claramente en ellos las facciones típicas de su padre o quizás las suyas propias. Siguió cebando el mate para sus hermanos, aunque ya la hierba no tenía el mismo sabor, y sus hermanos habían comenzado a beber vino que llevaban en sus botas de cuero. Su hermano menor puso la tercera carta del mismo palo sobre las otras dos y cantó la flor. Porque descuida su jardín, porque descuida su pasto, ¿no ve que puede salir una hermosa flor de bastos? Alberto cebó su último mate, pero no pudo tomárselo, porque en aquel momento su hermano mayor, enfurecido luego de perder la partida, había volcado las pilchas y sacado de su cintura una faca brillante. Su hermano menor retrocedió de un salto también sacando su faca, pero antes de poder defenderse ya estaba muerto, en medio de un charco de sangre, acuchillado de un solo golpe en el pecho, asesinado por su propia sangre.
El gaucho asesino levantó la faca ensangrentada y dijo: Alberto, vamos a tener que esconder el cuerpo de Raúl. Me vas a tener que ayudar a enterrarlo, o también te mato. ¿Me escuchaste? Alberto le arrojó el mate y la improvisada tetera a su hermano asesino. Corrió sin detenerse a su caballo llorando y subió de un golpe para salir galopando. Y en ese preciso instante el Sat-Nav lo despertó nuevamente. Continúe a la ruta hacia Lago Verde por otros 50 kilómetros. Conducción errática. Se aconseja parar y tomar un descanso antes de continuar la ruta. Y sí, casi se había quedado dormido al volante y el Sat-Nav, ahora claramente con un atisbo de censura, lo había traído nuevamente de vuelta a la camioneta, el camino al Lago Verde y a la realidad. Siguió muy lento por el camino que ahora solo se esbozaba bajo los focos de la camioneta en una oscuridad absoluta, de una noche sin luna o estrellas. La ensoñación lo había dejado meditabundo, preguntándose qué significaba todo aquello que había soñado. Había dejado su vida en Santiago para descubrir sus orígenes, su otra vida, pero nunca había sido parte de sus planes el cambiar una por la otra. Y los gauchos, reales o imaginarios, lo habían confrontado con el mundo de su padre, de donde no habría vuelta atrás. Y no pudo entonces el evitar pensar en la ironía de finalmente echar de menos la voz del Sat-Nav indicándole hacia dónde doblar, dándole esas seguridad de la tecnología que en todo momento tiene claro dónde se encuentra, y de esa forma el asidero a la realidad. Y sentado en el asiento del copiloto, de pronto estaba su hermano mayor, muchísimo más viejo, como si toda su vida hubiera pasado de improviso. Lágrimas silenciosas mojaban sus mejillas hirsutas y su barba rala. Le habló lentamente mientras la camioneta seguía la dirección hacia el Lago Verde. Alberto, después de todos estos años, finalmente has vuelto. Podrás perdonarme algún día por lo que hice hace todos esos años. Y allí, en ese momento, Alberto pudo finalmente entender por qué su padre había abandonado a toda su familia de improviso para nunca más volver a su amado sur. El gaucho, sentado a su lado, era su tío, del que había heredado sus tierras. ¿Hay algo en que pueda ayudarte? Realmente tengo prisa por llegar a mi destino. Su hermano se hizo a un lado y le dijo: tal vez el punto es exactamente qué significa destino. Y no necesito nada de ti, ya que ya lo he dejado todo atrás y ya no me persiguen nunca más mis remordimientos. Podría pedirte que me llevaras, pero ya no voy en la misma dirección tuya. Diciendo aquello, el gaucho, que era su tío y a la vez su hermano, comenzó a desvanecerse en la oscuridad de la noche. A los pocos minutos había desaparecido completamente, y Alberto, por algunos instantes, tuvo serias dudas de aquel encuentro. ¿Acaso hubiera sido real? Dependiendo de qué es lo que se entiende por realidad. Probablemente estaba cansado y todo había sido solamente un sueño del que despertaba cada vez que el Sat-Nav le arrojaba un ancla con sus instrucciones. Y pensando en aquello, hacía varias horas en que no escuchaba la voz modulada del dispositivo. Llevaba varias horas desde la última instrucción de doblar a la izquierda.
solo interrumpida por la aparición y desaparición de aquel gaucho inesperado, y necesitaba urgentemente un atisbo de realidad para volver a sentirse Indiana Jones, pero en su zona de confort. Así que miró la pantalla menú del sat-nav nuevamente. Tal vez el sat-nav tuviera algo en la memoria que le devolvería la confianza para volver a ser Alberto real de vacaciones en el sur, para tomar la posesión efectiva de la herencia de su tío. Pero la pantalla solo mostraba el interminable camino hacia el este, sin necesidad de instrucciones por parte de la voz modulada. Necesitaba del sat-nav para que de un plumazo le diera las coordenadas e instrucciones específicas de las cuales podría aferrarse y recuperar ese trozo de realidad que ahora le parecía un sueño. Pero el dispositivo se encontraba recalculando en silencio la trayectoria que Alberto estaba siguiendo, sin molestarse en decirle dónde se encontraban. De pronto, en medio de la oscuridad, la voz calmada y modulada del sat-nav finalmente cortó el silencio de lo irracional diciendo: en los próximos 500 metros, gire a la izquierda y continúe por la ruta X13 en la dirección al Lago Verde. Frenó nuevamente. El camino de ripio seguía recto, perdiéndose en lo infinito de la noche, y no había ningún cruce a la derecha o a la izquierda. Entonces supo que no había vuelta y que estaba definitivamente perdido para siempre en el mundo de los espíritus. Y mundo de recuerdos de donde antes había escapado muchos años antes, para finalmente volver luego de todos estos años. Sabía que no había vuelta atrás, así que continuó conduciendo por aquel camino recto, interminable y sin ningún cruce de caminos, mientras el sat-nav continuaba repitiendo una y otra vez: continúe ruta, gire a izquierda y continúe por la ruta X13 en dirección al Lago Verde. Continúe ruta, gire a la izquierda y continúe por la ruta X13 en dirección al Lago Verde. Continúe ruta, gire a la izquierda y continúe por la ruta. La historia de hoy conecta distintas realidades en las que hay un solo camino común que lleva a destino. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.